Bienvenidos a En Ruta al Millón, episodio número 11. Hoy vamos a estar hablando de presupuestos. Cómo hacer un presupuesto personal. Vamos allá. Para los que son nuevos en este canal, aquí la meta es llevar mis portfolios de acciones de cero hasta el millón. La razón por la que yo quiero hacer esto es porque yo quiero poder llegar a un punto en donde el ingreso pasivo que yo genere supere mis gastos actuales esenciales. Quiere decir que cuando yo llegue a ese punto, el ingreso pasivo que yo genere, como dividendos, etcétera, va a poder pagarme todos mis gastos. O sea que yo no voy a necesitar trabajar para poder vivir. En ese caso, el trabajo va a ser voluntario si es que yo lo quiero hacer. Yo voy a tener la libertad financiera de decidir si quiero trabajar o si no quiero trabajar. Eso es todo lo que yo estoy intentando lograr con este canal. Y para yo poder lograr esa meta, una de las cosas más importantes es el presupuesto. ¿Cómo yo manejo mi presupuesto? En qué yo invierto cada dinero que yo genero. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Cuando a veces hablo con mis amistades de estos temas, yo me he dado cuenta que está en el área donde la mayoría de las personas fallan. Es precisamente en saber en qué se va cada dinero. Por lo general simplemente cobran y empiezan a pagar las deudas mientras lleguen como lleguen. Y cuando uno opera de esa manera, funciona de esa manera, es difícil realmente poder separar un dinero consistente para invertir o para ahorrar. Les voy a estar enseñando dos approaches distintos para manejar el presupuesto personal. El primer approach es el siguiente. Es la regla 50-20-30. Esta regla la senadora Elizabeth Warren la hizo famosa en un libro que ella publicó. Y esta es como quien dice la regla estándar que la gente usa por ahí para dejarse llevar. Esta regla propone que dividas tus gastos en tres categorías. El 50% lo vas a dedicar a tus necesidades. Esto quiere decir la renta o el mortgage, la hipoteca, el pago del carro, groceries, que vienen siendo los gastos de comida en supermercados, farmacias, seguros, utilidades y otras deudas. Aquí va a ir la mayor porción de tu dinero según esta regla. Y esto se viene calculando after tax. Y eso quiere decir que a tu ingreso mensual le reduces el gasto de tax y luego lo que sobra le calcula el 50%, la mitad. Y esa mitad se va a distribuir idealmente entre esas categorías que acabas de ver. El 30%, que es la segunda categoría, son los wants o las cosas que tú quieres que no son esenciales. Como salir a comer, como ver películas, como irte de shopping, etcétera. Son cosas que no son necesarias para vivir, pero que te hacen feliz y te gusta darte el gustito. En eso tú estarías invirtiendo el 30% de tu cheque. Y por último, viene siendo la tercera categoría, que es 20% savings. En esta categoría, básicamente, tú ahorras el 20% de ese cheque y lo puedes utilizar tanto para ahorro como para inversión. Y eso es lo que propone la regla 50-30-20. Ahora vamos a los detalles para saber cómo vamos a estructurar más aún o mejor aún estas reglas. Si yo voy aquí a NerdWallet, que es un website de finanzas y cosas relacionadas a dinero, y yo busco cuánto yo debo invertir o cuánto yo debo pagar mensual en una casa. Según las recomendaciones en este website y en diferentes websites, yo debo invertir el 28% de mi cheque en el pago de mi casa, ya sea en renta o sea en hipoteca. Entonces, debo invertir 8% adicional en otros gastos relacionados a la casa y carro. Quiere decir que si tú estás gastando el 28% de tu cheque en la casa, en el otro 8% tienes que incluir el carro y otros gastos relacionados a la casa. Ok, so quiere decir que este 50% de las necesidades, 38% va a ser para la hipoteca y para el carro. Ya eso lo tenemos claro. Aquí también hay otro artículo que te dice cuánto tú debes pagar de carro mensual y te dice que debes tratar de pagar menos de 10%. Yo entiendo que si nos dejamos llevar por el ejemplo anterior, a menos que tú reduzcas el pago de la casa a 2%, debes tratar de que este pago sea 8% en el carro y mantenernos siempre dentro de ese 36% que sugiere esta regla. Entonces, aquí les voy a dejar una herramienta que yo la encuentro bien útil, que te deja saber cuánto de casa, cuánto de mortgage tú puedes afford. Simplemente aquí pone
tu salario mensual. Si son $4,000, pones $4,000 y aquí pones cualquier otro ingreso adicional, el término del préstamo, el down payment o el depósito y el interés que vas a conseguir. Le das calculate y más o menos te va a decir cuánto tú puedes afford. Obviamente si cambias un poquito los muñequitos, eso se va ajustando y te dice cuando vayas a buscar una casa cuánto debes comprar. Esto básicamente, si tú haces el cálculo, el pago que te propone es el 28% de tu salario mensual. Y si se fijan, están usando la misma regla que les acabo de enseñar en el otro website. Ahora, ya que sabemos esto, les voy a compartir un sheet de presupuesto que yo preparé y que les voy a compartir el link para que lo puedan usar y puedan poner sus números ahí y organizarse mejor. Para propósitos de este video, voy a dejarme llevar por el salario average de Puerto Rico según ZipRecruiter, 54,810 al año para preparar este presupuesto. Ok, ahora vamos a aplicar las reglas que aprendimos en un presupuesto real. Empecemos por la parte de arriba. Si se fijan, me estoy dejando llevar por el salario que vimos en el website de ZipRecruiter, que son los 54,000, 55,000. Cuando divide eso por 12, da un aproximado de 4,500 mensuales. Eso es lo que se llama el salario bruto. Para propósitos del ejemplo, yo voy a utilizar el salario neto, que es el salario después de que se le deduce los taxes, plan médico, seguro social, Medicare, que eso es realmente la cantidad de dinero que tú recibes en el banco. Si tú eres un empleado, cuando se te deposita el cheque, ya se te está depositando el cheque neto. O sea que esas deducciones ya han sido aplicadas. Aquí, para propósitos del ejemplo, le puse un por ciento de deducción estimado para tener un número del cual dejarnos llevar. Pero usted le puede dar a este botoncito que hay aquí a la izquierda y simplemente escribir en esta celda su salario mensual, literalmente la cantidad que usted se le deposita en la cuenta de banco mensual. Y de aquí partimos entonces a planificar cada dólar. Los 3,106 los vamos a planificar para saber en qué se va a gastar. Empecemos por la regla del 50. Sencillo, la regla nos sugiere que el 28% de nuestros gastos sea para la casa, hipoteca o renta. Pues aquí, sencillo, yo literalmente estoy multiplicando el ingreso neto mensual por 28%. Eso te va a dar 870. Esto quiere decir que esto es la cantidad que tú debes pagar en renta o en hipoteca, según tu salario, obviamente. Próximo, el carro, hacemos exactamente lo mismo, pero lo multiplicamos por un 8%. Y esto te da lo que debes pagar de tu carro mensual, que son 248. Estas celdas que están marcadas en gris quiere decir que son simplemente totalmente manual. O sea que usted va a escribir la cantidad que usted paga en celular, la cantidad que usted gasta de compra en el supermercado y la cantidad que usted paga en utilidades que son agua, luz e internet. Y eso te va a dar el total. Lo que tenemos aquí a la izquierda es el 50% sugerido y aquí está calculando el porciento real que se le está asignando a esta porción. Si se fijan, tenemos un 53%. Y aquí aprovecho y les explico. Estos son guías. Esto es para nosotros tener un punto de referencia del cual dejarnos llevar y saber si estamos manejando nuestras finanzas correctamente. Lo ideal es estar bastante cerca. Esto siempre tiene una oportunidad de juego, o sea, de tú jugar con las partidas. A lo mejor quiero un mejor carro, so en vez de gastar 8% en el carro, gasto un 15%, pero entonces tengo que reducir gastos en otras áreas para recompensar ese desbalance que usted está creando. Entonces vamos a la próxima categoría, que es la de el 20%. Y aquí simplemente yo estoy calculando el salario mensual neto por 10% para inversión y 10% para saving. Este 10% de inversión multiplicado por 12 te da 3,732 de inversión anual y lo mismo para savings. Entonces, por último, la última categoría es la de los wants, que aquí es donde nosotros básicamente nos damos los lujitos, gastamos en las cosas que nos hacen feliz, pero no son necesarias para vivir o sobrevivir. Usted no tiene que salir a janguear semanal o mensual para poder sobrevivir o para poder estar bien. Y a eso me refiero. Son cosas que son como adicionales, que debido a que nos sobra unos dólares de presupuesto, pues entonces podemos distribuir en estas otras partidas. Entonces, si se fijan, aquí en el box abajo tenemos totalmente cuadrado la cantidad de gastos con la cantidad de income. Esto es lo que se llama planificar cada dólar
de tu ingreso. ¿Y por qué esto es importante? Porque el primer paso para lograr independencia financiera, para poder establecer metas a largo plazo, es saber en qué uno está gastando lo que se está ganando. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo quiero planificar mi retiro, yo necesito saber cuánto yo estoy invirtiendo mensual y cuánto tengo que invertir. So, por ejemplo, si yo hago un cálculo y yo tengo que invertir 500 mensuales por 35 años para poder retirarme, pues entonces tengo que ajustar el presupuesto. Tengo que literalmente ver de dónde tengo que recortar dinero para poder hacer ese ajuste. Que quiero sumarle 100 pesos más al budget de inversión. Pues tengo que ver a qué le voy a quitar dinero. Voy a janguear menos, voy a irme de shopping menos, voy a cancelar alguna suscripción. Y ese es precisamente el ejercicio que cada uno tiene que hacer. Yo, cuando hice este ejercicio por primera vez, tuve que sacrificar un par de cosas. Yo gastaba casi 300 al mes en personal trainer y gimnasio. Entonces, cuando yo calculo la cantidad que yo debo estar invirtiendo y calculo el resto de mis gastos y veo lo que es esencial y lo que no es esencial, pues me di cuenta que tenía que hacer recorte, y una de las cosas que recorté fue precisamente el personal trainer. Pues tengo que esforzarme más por mi cuenta y hacer ejercicio por mi cuenta. Ya no puedo tener ese lujo de tener un trainer. Recorté el gym, estoy haciendo ejercicio en mi casa, en el gimnasio de mi casa, que no es el más lujoso ni tiene todas las máquinas, pero hice el ajuste. Igual recorté presupuesto para salir a comer, recorté presupuesto para comprarme cosas, para gastar en shopping y cosas que me gustan. Así que, ¿verdad? Esto depende a que uno le esté dando prioridad. Si tú le quieres dar prioridad a simplemente vivir YOLO y gastar todo lo que uno se gana, o si para ti es importante que cuando tengas 60 años tener un dinero invertido y poder retirarte cómodamente sin preocupaciones, pues, ¿verdad? Eso es una decisión personal de cada cual. Entonces, yo te recomiendo que trates de llevar este por ciento de inversión al 15%, porque mientras más uno invierte, más cómodo uno se puede retirar luego, y el compounding effect del crecimiento del portfolio se multiplica o se acelera, y eso se lo voy a enseñar en un segundo. Voy a cambiar este número de un 10% a un 15%. Usted lo único que tiene que hacer es venir aquí a la fórmula y en donde ve el por ciento, le pone el por ciento correcto. Y eso le va a dar 466 mensuales. Si yo cojo y multiplico eso por 12, eso me va a dar 5.500, 5.600 más o menos. Y esa es la diferencia de invertir 10% a 15%. Ahora vamos a poner estos números en el Compound Interest Calculator para que usted vea el efecto que esto tiene a largo plazo. Aunque parezca poco, aunque 150 pesos mensuales adicionales parezca poco, les voy a enseñar cómo esto se ve en una tabla de Compound Interest. Si venimos aquí, por ejemplo, asumamos que tenemos principal cero, o sea que no hemos empezado a invertir, que no tenemos balance en una cuenta de inversión, le voy a poner la cantidad anual que voy a invertir, y en este caso son el 10% de ese salario que estábamos trabajando, que son 3.732. Years to grow, asumamos que la edad de retiro es 65 y que tenemos más o menos 30 años. Eso te da 35 años de crecimiento, y asumamos un 8% de crecimiento de interés anual. Yo casi siempre asumo el 8 de manera conservadora, pero el mercado crece más o menos. Esto se está dejando llevar por el S&P 500, y el S&P 500 crece un average anual de 8 a 10%. Hay gente que usa 10%, a mí me gusta usar 8 porque es un poco más conservador. Ya habiendo puesto estos números, vamos a darle calculate, y al momento de retiro usted va a tener una cuenta de inversión de casi 700.000. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo esta cantidad simplemente en una cuenta de ahorro en el Banco Popular o en el banco que usted quiera, que eso paga 0.01%? Miren la diferencia a 35 años. Aquí terminé con casi 700.000 y aquí voy a terminar con 130.000. Ahora, hagamos lo mismo pero usando la aportación del 15% y le damos calculate. De 700.000 que usted terminaba con el 10%, aquí ya llegamos al millón. Y ahí está la diferencia real del 10% al 15%. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene 40 años y solamente lo va a dejar crecer 25? Pues el efecto de tiempo tiene un montón que ver con el compounding effect de un portfolio. So, usted va a terminar con mucho menos. So, en este caso, si usted quiere llegar al millón, tiene que aportar más aún. Pero si usted tiene 20 años y le quedan 45 años de compounding,
Mira a lo que va a llegar. Aquí simplemente le añadí 10 años a la cantidad original y eso aumentó 1.3 millones de valor del portfolio. Por eso es que es importante empezar a invertir con tiempo, porque cada año cuenta. Ya habiendo visto la importancia de planificar un presupuesto y la importancia de invertir, ahora les voy a enseñar el segundo approach, que es como yo lo hago personalmente. Usted decide cómo hacerlo, pero les voy a enseñar cómo yo lo hago para que también lo vean. Dejándome llegar por el mismo salario del mismo ejemplo, yo en vez de calcular el porciento a base del salario neto, yo lo calculo a base del salario bruto. En vez de yo decir un 10% del salario neto, yo multiplico el 10% por el salario bruto. Y en mi caso, yo no invierto 10, yo no invierto 15, yo invierto 16. Invierto 6% en el 401k, 5 en mis portfolios de acciones y 5 en mis portfolios de cripto. Y si se fijan, con el mismo número, esto da 731 mensuales. Pues la cantidad es más aún. Y a este portfolio le estaría allocating, asignando, en vez de un 20, un 33%, si me dejo llevar por esta regla. Para enseñarles también, para que vean, si multiplico esto por 12, son 8.772 anuales. Si llevo eso a la tabla, por 35 años al 8, eso me va a llevar más o menos a 1.6 millones de aquí a 35 años. Y ese es el poder del compounding interest. Esta tablita ya se las voy a compartir para que la puedan usar. Les voy a dejar un link al Google Sheet. Usted va a poder copiar este Google Sheet, va a poder bajarlo, modificarlo, utilizarlo, lo que sea. Pero independientemente usted use este sheet o use otro, lo importante es que usted planifique su presupuesto y sepa en qué está gastando cada dólar y en qué debe gastar y cuánto debe gastar en cada categoría mensual. Esta es la mejor manera para estar organizado financieramente y para poder planificar hacia el futuro. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Abrí una cuenta de Twitter, así que por favor denme follow. Me pueden escribir lo que sea. Y nos vemos en el próximo episodio de En Ruta al Millón.